Lo más importante de la vida cristiana. ¿Qué es lo más importante de la vida cristiana? Como cristianos debemos leer la Biblia, orar, convivir con los hermanos en la iglesia, diezmar, ofrendar, ayudar a los necesitados, dar buen testimonio, servir al prójimo, adorar a Dios y otras muchas cosas. Pero algunos cristianos tienen que hacer un gran esfuerzo para congregarse y a veces no lo logran. Para otros es algo muy difícil mantener al día su lectura bíblica o sus devocionales diarios. Hay quienes ven el diezmo igual que Eva veía al fruto prohibido del Edén, con muchos deseos de comérselo. Y a veces no resisten la tentación de morderlo o de comérselo completo. Y en cuanto al día del Señor, hay iglesias donde los hermanos se están amotinando para pedir que solo haya una actividad el domingo. Dicen que es para estar más con la familia. En fin, hay muchas cosas que debemos hacer como cristianos, pero a veces cuesta mucho trabajo hacerlas. ¿Qué es lo más importante de la vida cristiana? ¿Qué nos respondería Dios? ¿Estudiar la Biblia? ¿Orar? ¿Visitar a los enfermos? ¿Dar buen testimonio? ¿Diezmar? ¿Congregarse? Pensando en esto, el Señor me llevó a recordar que en la Biblia aparecen varios pasajes que nos presentan de manera sintética o concluyente lo más importante que Dios espera de nosotros. Entonces, en primer lugar, veremos la síntesis de Salomón. Después de reflexionar ampliamente sobre cuál es el propósito del hombre sobre la tierra, repitiéndose una y otra vez la pregunta, él escribió en Eclesiastés 1:3. Salomón escribió: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Salomón concluye su libro con estas palabras: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, 13 y 14. Analicemos un poco el texto. Dios traerá toda obra a juicio. Esto implica que Dios está llevando un registro completo y perfecto de todo lo que hacemos. El registro incluye las cosas buenas y las cosas malas. Esto mismo dice al dirigirse a la juventud. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Analicemos este texto, juntamente con toda cosa encubierta, dice Eclesiastés 12, 13 y 14. Hace alusión a la omnipresencia y omnisciencia de Dios. No hay nada que Dios no vea personalmente. No hay nada que Dios no sepa. También dice en ese mismo pasaje de Eclesiastés 12, 13 y 14. Teme a Dios, reconócelo, respétalo, hónralo, ámalo, adórale, ríndele culto, no vivas como si Dios no existiera. Y también dice,
y guarda sus mandamientos. Ahí mismo en Eclesiastés 12, 13 y 14. Eso implica que te dispongas a conocerlos, que te esfuerces por saber cuáles son y que te rijas por ellos. Por eso dice, y guarda sus mandamientos. Y ahí mismo en ese texto dice, porque esto es el todo del hombre. Esta es la conclusión de Salomón. La vida del hombre en la tierra solo encuentra su propósito cuando teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ni el trabajo ni la abundancia de los manjares le dan sentido a la vida. El éxito, la fama, la adquisición de los mejores equipos de música, audio o video son vanos si no tenemos en primer lugar una relación real con Dios. Los amigos y las diversiones nunca podrán llenar de manera total el vacío de un corazón sin Dios. La religión como una manera de satisfacer lo que la conciencia nos demanda nunca será tampoco suficiente para agradar a Dios. Así que la síntesis de Salomón para la vida cristiana y para cualquier persona es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora veamos la síntesis de Miqueas. Miqueas fue un profeta. Dirigiéndose al pueblo que se había hecho muy religioso, pero poco amante de Dios, Miqueas el profeta reflexiona en el tema de lo más importante en la vida del creyente y plantea unas preguntas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Miqueas 6, del 6 al 7. Miqueas está aquí exagerando en lo que está diciendo, pero lo hace con un propósito. Porque todo esto que está mencionando es religiosidad. Y Dios no está contento con solamente religiosidad. Y enseguida nos presenta una síntesis muy interesante. Aquí viene la síntesis que nos da el profeta Miqueas. En Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El principal objetivo que debemos alcanzar, ¿cuál es? En el versículo 7, Dios nos revela por medio de Miqueas cuál es el objetivo principal que debemos alcanzar como gente de Dios. La pregunta es: ¿se agradará Jehová? Esto quiere decir que lo que nos debemos preguntar es que si Dios se está agradando con lo que estamos haciendo. Esta es una pregunta que debemos hacernos constantemente. ¿Se estará agradando Dios de lo que estoy haciendo en este momento? ¿Le habrá agradado que haya llegado a la hora que llegué? ¿Le agradará el lugar que escogí para sentarme en el auditorio?
¿Le agradará mi actitud hacia el director del programa? ¿Le agradará la manera en que estoy cantando? ¿Le agradará que mi celular se haya quedado prendido, si es que se les quedó prendido? Y cosas así. Y también es aplicable en la escuela. Le agradará al Señor cuando ustedes estén en la escuela, los que son estudiantes. Le agradará al Señor, no al maestro, porque el maestro no sabe muchas cosas, pero Dios sabe todo. Le agradará al Señor, no al maestro, que no hice la tarea. Le agradará al Señor que esté distrayendo a mis compañeros. ¿Le agradará al Señor la manera como me relaciono con los compañeros? Bueno, hay que hacerse preguntas de este tipo. También se puede aplicar en el trabajo. ¿Le agradará a Dios mi actitud con el jefe y los compañeros? ¿Le agradará a Dios mi actitud ante el trabajo? ¿Le agradará a Dios que trabajo arduamente, pero solo cuando el jefe está presente? Es aplicable en todas partes y en todo momento. Esa pregunta debemos hacernosla constantemente. ¿Se agradará a Dios de lo que estoy haciendo? Incluso cuando vayamos manejando el automóvil, ¿se estará agradando Dios de mi manera de manejar, de conducir mi auto? En cada momento. Inciso B, 3 cosas que Dios pide de nosotros. 3 cosas. Miqueas no está presentando un mandamiento nuevo o desconocido. Por eso dice: Él te ha declarado lo que es bueno. Claro que está esparcido en la Biblia. Y bueno, aquí tenemos un resumen. Miqueas deja ver que va a decir en pocas palabras lo que Dios pide de nosotros cuando dice solamente. Es decir, él va a hacer una síntesis, un resumen. Él va a decir, en resumen, ¿qué es lo que quiere decir toda la Biblia? Número 1, hacer justicia, respetando los derechos de todos, en los negocios, en el trabajo, en las cortes, en la congregación, en la familia, en el trato diario con nuestros semejantes, en el vecindario, en todas partes. Número 2, amar misericordia. La justicia solo se tiene que hacer, pero la misericordia también se tiene que amar. Tiene que salir del corazón. Y ese corazón ha de ser un corazón que ama a Dios, el Padre misericordioso. Esa misericordia no solo es pasiva, sino también activa. Se trata de hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y en tercer lugar, del resumen que nos hace Miqueas, está esto: humillarte ante tu Dios. Solo una persona humilde puede caminar con Dios, porque el texto de Santiago nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que Dios no quiere caminar junto a un soberbio. Dios quiere caminar junto a los humildes. Entonces, la síntesis de Miqueas para lo más importante de la vida cristiana es solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora vamos a ver la síntesis de Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo. Santiago 1:27. ¿Cómo lo resume Santiago? Santiago lo resume con esto. Primeramente, la religión no es una entre otras, no es la mejor, es la única, la que Dios acepta, la que le agrada. La religión pura y sin mácula, eso quiere decir que no hay otra. La religión es esta, pura y sin mácula. Esa es la que Dios quiere. Religión pura y sin mácula, sin deslustre, sin engaño, sin trampa, sin mancha, delante de Dios. Dios no la rechaza porque está delante de ella. No le hace voltear el rostro porque le agrada. Está en su presencia, en su altar, ante sus ojos santísimos. No lo provoca a náuseas, porque Dios a veces siente asco de lo que nosotros hacemos. Le hace sonreír, pero complacido. Dios sonríe también. Le hace gozarse, lo hace levantarse de su trono para presumir esa manera de ser de una iglesia. Si no, lean lo que dicen los primeros capítulos de Apocalipsis. Ahí habla de 7 iglesias y hay algunas que no son alabadas. Entonces, y esta una iglesia que le agrada, Dios la va a presumir hasta delante de los ángeles. ¿Por qué la celebra tanto? La celebra porque no es común, porque en las iglesias suele haber muchas hipocresías. Pero cuando una iglesia se cuida de todo lo que desagrada a Dios y busca lo que sí le agrada, entonces el Señor está feliz. Es esta. Aquí nos dice entonces qué es lo que le agrada. Ahora viene el resumen de Santiago. La vamos a ver en 2 partes. Primeramente dice visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Esto es muy práctico. No hay mucho que explicar, pero sí hay mucho que hacer. Tenemos que aplicar más de esto como iglesia porque a Dios le gusta. El que no lo esté aplicando personalmente debe hacerlo, porque es la mitad de la religión pura y sin mancha que Dios demanda y acepta con gozo. Esa religión sin mancha que Dios quiere, esa debemos procurar. Porque la Biblia sigue diciendo, Santiago aquí, guardarse sin mancha del mundo. Esa es la otra parte. Una es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Y la otra es guardarse sin mancha del mundo. Esta es la segunda mitad de la síntesis de Santiago. Esta parte hace la gran diferencia entre el humanismo y el cristianismo. La santidad sin obras no es santidad. Si solamente leemos mucho la Biblia, cantamos, oramos y ayunamos y no ayudamos materialmente a las viudas ni a los huérfanos, nuestra religión es desagradable a Dios. Pero las obras por sí mismas tampoco representan a la religión pura y sin mácula.
la religión pura y sin mácula incluye guardarse sin mancha del mundo. Esto implica que nos alejaremos de cualquier práctica o relación inmoral, aun cuando el mundo la justifique o apruebe. El mundo puede estar de acuerdo, pero la Biblia, Dios, es quien debe estar de acuerdo. Si no, entonces estamos mal. Esto significa que el que ayuda a las viudas y a los huérfanos ha de ser una persona apartada para Dios, no alguien que persiga intereses egoístas. Es decir, que las ofrendas que da el gobierno, pues esas no son obras de santidad. Lo que andan buscando, especialmente en los tiempos de elecciones, es quedar bien con el pueblo. Esto implica lo que dice Santiago, también que al ayudar a las viudas y huérfanos tendremos cuidado de no contaminarnos con orgullo, vanagloria o crítica para los que no lo hacen, porque si nosotros lo hacemos pero criticamos a los que no lo hacen, ya lo echamos a perder. Esto significa que no descuidaremos nuestros devocionales, ni la oración, ni la asistencia a los cultos para poder servir al prójimo. Hemos de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Debemos seguir rindiéndole culto fielmente al Señor y también debemos estar en el culto. Y debemos estar ayudando a los pobres, a los necesitados. En una ocasión, alguien propuso en una iglesia que en lugar de estar haciendo culto, deberíamos de estar en un orfanatorio ayudando a los niños. No es así. Debemos hacer las dos cosas. No dejar el culto ni dejar el orfanatorio. Las dos cosas, todo lo que Dios manda, lo debemos hacer. Así que lo más importante para la vida cristiana, según Santiago, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En conclusión, ¿qué es lo más importante de la vida cristiana? Dios nos ha dado las conclusiones de algunos de sus siervos. Salomón escribió: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Miqueas aportó: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y Santiago dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hemos de recordar también el resumen de los 10 mandamientos. Y Jesús, nuestro amado Maestro, hizo la síntesis más perfecta de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, según San Marcos capítulo 12 versículos 30 y 31. Seguramente que al seguir estudiando la Biblia vamos a encontrar más pasajes que sintetizan qué es lo más importante de la vida cristiana. Pero estoy seguro de que todos van a concordar en lo mismo.
Lo más importante de la vida cristiana es que seamos formados a la imagen de Cristo, que tengamos el carácter de Cristo, y eso solo sucede cuando nuestro corazón y el corazón de Dios laten al mismo ritmo. Pidamos eso, oremos por eso, procuremos tener un corazón que agrade a Dios. Trabajemos para eso, porque eso es lo más importante de la vida cristiana.